El día de hoy vamos a compartir la palabra. Estaba yo, cada que nos piden de favor, ¿verdad? El poder traer la palabra, pues es una bendición para uno, pero siempre está esa pregunta: ¿qué vamos a predicar? ¿No? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hablemos a la congregación? Y por alguna razón en mi mente yo tenía bastante a los sacerdotes, sus vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Y yo empecé a investigar, estaba leyendo Éxodo 28, Éxodo 38, y te habla de las vestiduras que el Señor preparó para los sacerdotes. Eh, y, y es maravilloso, ¿verdad? Usted lo puede apuntar, lo puede leer cuando tenga tiempo, Éxodo 28 y Éxodo 38. Pero me impresiona el detalle que el Señor hace en estas vestiduras, ¿verdad? Las hace de una manera que sean hermosas, de una manera que sean honrosas, ¿verdad? Recuerde usted que los sacerdotes eran los que entraban al tabernáculo, a la presencia de Dios, que representaban al pueblo. Los sacerdotes eran los que ministraban al pueblo. Entonces estas vestiduras eran hermosas, tenían algunas joyas, ¿verdad? Unas piedras preciosas, tenían 12 en el pecho, tenían diamantes, tenían hasta joyas que yo no conocía, ¿verdad? Carbunoclo. Yo decía, ¿qué es esa joya? Yo quiero, en mi vida me gustaría ver una joya así, ¿verdad? Y, y tenía diferentes piedras, y en cada piedra tenía el nombre de cada tribu de Israel, ¿verdad? Entonces los tenía sobre su pecho. Y estas vestiduras eran de lino fino, eran de azul, eran de carmesí, de púrpura. Tenían una mitra, una corona, y era una vestidura hermosa. Y a mí me impresionaba porque era una forma en la que ellos entraban al tabernáculo, ¿verdad? Recuerden, ellos eran llamados a santidad. Por eso mismo, el día de hoy yo dije, voy a venirme con mi playera de Fearless, ¿verdad? Para los jóvenes y los hermanos que estuvieron con nosotros el evento de jóvenes. Se van a recordar que estábamos ahí con los jóvenes y el tema era sin miedo. Sin miedo, vamos a ir con valor, vamos a vivir una vida en santidad, ¿verdad? No nos vamos a dejar llevar por el mundo. Como mi brother Beco en estos momentos nos explicó de lo que pasó el día de ayer, fue algo increíble. Hermanos, para mí fue una bendición ver a jovencitos, uno de los más pequeños de nuestro grupo que tiene 13 años, orando por una persona y todos los demás respaldando esa oración. ¿Verdad? Estamos hablando de jóvenes, ¿verdad? Que se están levantando, y el plan es de que la iglesia se levante, de que la iglesia resplandezca. Pero para eso, hermanos, tenemos que revisar nuestras vestiduras. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 4, hay un versículo bastante conocido. Este es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está hablando a un grupo de creyentes, está hablando a un grupo de cristianos, le está hablando a la iglesia. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sigue diciendo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En ese versículo bíblico, en esos versículos bíblicos, lo que podemos ver es de que de entrada el Señor le habla a los creyentes y les dice que es necesario que tomen una decisión. Primero les dice: despojaos del viejo hombre. Pero en el versículo 24 les dice: vestíos del nuevo hombre. Entonces está hablando de dos tipos de vestiduras, ¿verdad? Y una vestidura de la cual ellos se tienen que despojar. Eso dice: despojaos del viejo hombre. En pocas palabras le está diciendo: desháganse de la vieja naturaleza de vivir. Hermana, no se confunda, ¿verdad? Hermana, cuando dice despojados del viejo hombre, no está hablando del esposo. No está hablando de él. Y hermano, usted tampoco, cuando dice que se despoje de la vieja, dice de la vieja manera de vivir. Pero dice: despójese del viejo hombre, despójese de la vieja manera de vivir. Despréndase, quítense esa forma de vivir. Si es necesario, arránquense esas vestiduras viejas.
Arránquenselas. ¿Por qué? Porque estas vestiduras nos seducen con deseos engañosos. Cuando dice la palabra que estas vestiduras nos seducen, es que te provocan, ¿verdad? Pero no te van a provocar, el diablo no se va a vestir, no te va a aparecer a ti con cuernos, con cola, no te va a aparecer así. ¿Verdad? Te va a parecer apetecible, te va a parecer con ganas de experimentar, te va a aparecer en las redes sociales ya viste la foto de un muchacho acá muy galán, ¿verdad? Y de repente otra y otra y otra, y te va a aparecer de modo a que tú quieras saber qué es lo que hay, que quieras experimentar. Entonces dice la palabra de Dios, despójate de esos deseos engañosos. En la versión Palabra de Dios para Todos, esa misma porción bíblica dice, ese viejo hombre va de mal en peor por causa de los deseos engañosos. Entonces hablamos de un retroceso, hablamos de que esto va de mal en peor. Si esto no se soluciona desde el principio, si esto no se empieza a trabajar desde que está comenzando, va a empeorar. Cuando menos nos demos cuenta, va a ser demasiado tarde, va a ser muy difícil. Entonces la palabra de Dios nos dice, despojaos de la vieja vestidura. En el versículo 23 es muy interesante porque la palabra de Dios sigue diciéndonos, la palabra de Dios sigue hablándonos ahí en el libro de Efesios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos nuestra forma de pensar. El enemigo, hermanos, quiere trastornar nuestra forma de pensar. Está atacando nuestros pensamientos. En el libro de Génesis capítulo 6, ¿verdad? Estamos hablando de los tiempos de Noé, así como la palabra dice que en los últimos tiempos vamos a estar como los tiempos de Noé. La palabra dice que en ese tiempo las personas estaban dañadas en su forma de pensar. Dice que ellos, ¿verdad? Para ellos era común hacer el mal, pero dice que sus pensamientos también eran de continuo el mal. Cuando uno se pone a pensar en esto, se da cuenta que sus pensamientos eran malos porque su forma de vivir era mala constantemente, que ya la forma de pensar para ellos había cambiado. Ya lo malo era normal, ya era aceptable. Hermanos, muchas veces nosotros tratamos de cubrir el sol con una mano, ya ni con un dedo, con una mano. Tratamos de decir, no está bien, ¿verdad? Tratamos de ocultar, este pecado. No, hermano, el pecado es pecado. El pecado es pecado. No podemos decir, bueno, de seguro, no, hermano, no podemos alcahuetear el pecado. Esa es la realidad. Dice en el versículo 18 que tienen el versículo 18. Cuando usted va al libro de Efesios capítulo 4, versículo 18, son los versículos más atrás. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano, estas personas de las cuales está hablando el apóstol Pablo, que son creyentes, dice, no regresen a tener esa forma de pensar que está en tinieblas, que está en oscuridad. Aquí dice que están ajenos de la vida de Dios, se empiezan a alejar de Dios. Fíjense, primero es el pensamiento entenebrecido, pero se empiezan a alejar a modo de que de repente llega la ignorancia por la falta del conocimiento de las verdades bíblicas. Empiezan a ignorar lo que la palabra de Dios dice y entonces dice que su corazón se empieza a endurecer. El entendimiento se entenebrece, se llenan de ignorancia y su corazón se empieza a endurecer. El problema, hermanos, es que esto es invasivo. Afecta nuestra mente, pero empieza también a afectar nuestro corazón.
nos empieza a llenar dentro de nosotros de algo que no le agrada a Dios. La palabra de Dios sigue diciendo en un versículo más adelante, versículo 19 del capítulo 4, dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos, cuando nuestra mente, cuando nuestros corazones son afectados, se pierde la sensibilidad. Hermanos, cuando se pierde la sensibilidad, eso es peligroso. Cuando se pierde la sensibilidad, hermanos, empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Ya no sabemos qué es lo que Dios quiere decirnos. Ya no sabemos cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Cuando se pierde la sensibilidad, hermano, ya no podemos adorar genuinamente, ya no podemos adorar con el corazón, ya no podemos buscar la presencia de Dios. Cuando se pierde la sensibilidad, hermanos, ¿se dan cuenta cómo es un retroceso? Cómo comienza en algo pequeñito, ¿verdad? Y de repente ya se entenebreció tu conocimiento, ya llegó esa apatía de querer escuchar la palabra de Dios, de querer saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, lo peor es cuando se pierde la sensibilidad. Hermanos, ¿cómo está nuestra sensibilidad? ¿Será que el Señor nos sigue hablando a nuestro corazón? ¿Será que todavía, verdad, cuando de repente estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, sentimos en nuestro corazón esa tristeza de decir: esto no lo debería de estar haciendo? Hermanos, hay que asegurarnos de no perder la sensibilidad, porque después dice que aquellos que pierden la sensibilidad se entregan. En pocas palabras, se dan por vencidos. Los que se dejan ir, los que pierden la sensibilidad, se dejan llevar por el pecado. Ya se vuelve normal. Ya. A mí, hermanos, me da hasta pena decirlo, pero hasta a mí me ha pasado. De repente uno se descuida en su vida espiritual con el Señor y ya es indiferente y ya es insensibilidad, y ya cuando te das cuenta, ¿verdad? Estás viendo cosas que no tienes que ver, estás oyendo cosas que no tienes que oír, ¿verdad? Y es a la iglesia y Dios le bendiga, hermano. Qué triste es perder la sensibilidad, hermano. Dice que los que pierden la sensibilidad se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y el versículo que sigue dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. El apóstol Pablo le recuerda a la congregación y les dice: eso no es lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, déjeme decirle algo: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hermanos, debemos estar dispuestos a aceptar la palabra y decir: cierto, Señor, estoy indiferente. Cierto, Señor, mis pensamientos han cambiado. Cierto, Señor. Hermanos, en el libro de Santiago es un libro bastante interesante. Es un libro que es bastante práctico. El que escribió el libro es Santiago, el hermano de Jesús. Y en este libro él toca diferentes temas que son bastante interesantes. En este libro él motiva a los creyentes a separarse de los caminos del mal y a soportar la prueba, porque estaban atravesando diferentes tribulaciones, diferentes pruebas, estaban empezando a ser perseguidos y Santiago les decía: soporten, tengan paciencia, el Señor pronto regresa, tengan paciencia. Santiago les dice que tengan cuidado con el favoritismo. Eso estaba bien complicado, ¿verdad? Porque decía que tuvieran cuidado de tratar a las personas diferentes, de discriminar a las personas. De no solamente porque tiene una posición más grande, porque es una persona con tanta habilidad, se le va a tratar diferente. Dice: cuidado con el favoritismo. Le dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Nos habla de tener cuidado de lo que hablamos. Dice: tengan cuidado de la lengua.
Y ahí está la gran enseñanza de la lengua, ¿verdad? Que puede encender una ciudad y la puede quemar en llamas, que es peligroso lo que se puede hacer cuando no cuidamos, cuando no refrenamos lo que hablamos. Y la realidad es que esta carta, hermanos, es dirigido a una iglesia que es rica, que está bien posicionada, pero que tiene un problema, que le cuesta avanzar, que se ha detenido. ¿A qué me refiero cuando le hablo de que esta iglesia es rica? Es que esta iglesia, ¿verdad?, tenía esas buenas finanzas. En el capítulo 5 del libro de Santiago, si usted lee el capítulo 5, no me gusta leer el versículo 1 porque está fuerte, pero el versículo 2 dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. ¿Eran ricos? Sí, eran ricos, pero ¿cómo estaban sus riquezas? Eran ricos, pero sus riquezas estaban podridas, dice, y vuestras ropas están comidas por polillas. Sus vestimentas, hermanos, estaban arruinadas. Aunque eran ricas, sus vestimentas estaban arruinadas. Esto, hermanos, me recuerda el mismo problema que tenía la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. ¿Verdad? En el libro de Apocalipsis el Señor habla a las iglesias, ¿verdad? Y le toca hablarle a la iglesia en la Odisea. Es la última iglesia a la que le habla. Esta iglesia, a mí me gusta pensar que esta es la última iglesia, la iglesia del fin, ¿verdad? Y si usted me acompaña al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 en adelante, el Señor comienza diciéndole: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, que no has tomado una decisión, que no sabes si despojarte del viejo hombre o no sabes si vestirte del nuevo hombre, pero no has tomado una decisión. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia me llama bastante la atención, porque la iglesia en la Odisea se encontraba en un lugar donde se fabricaba mucho el colirio. ¿Usted sabe qué es el colirio, hermano? El colirio es como un bálsamo para los ojos, ¿verdad? Ayuda a las personas a sus ojos. Entonces yo me doy cuenta de algo. Esta iglesia tiene un problema de visión. Esta iglesia se ve a sí misma como una iglesia que es rica. Dice: yo tengo riqueza. Y todavía dice: y no tengo necesidad de nada. Lo tengo todo. Ay, hermanos, yo creo, hermanos, que nosotros somos una iglesia rica. Yo creo que somos una iglesia rica. Tenemos hermanos, ¿verdad?, en nuestra congregación, hermanos que quieren, ¿verdad?, que queremos adorar a Dios, que queremos vivir en santidad. Pero no solo eso, tenemos un lugar tan hermoso, un auditorio. Mire qué bonito auditorio, mire las bonitas luces, ¿verdad? Tenemos un comedor, una cocina industrial donde pueden cocinar sus pupusas y lo que usted quiera, ahí le va a quedar bien rico. Tenemos cuarto de los niños, cuarto de jóvenes, ¿verdad? Somos una iglesia rica. Lo único que tenemos que asegurarnos, que tenemos que darnos cuenta, es que en verdad no seamos una iglesia pobre. Porque el Señor le dice a la iglesia en la Odisea: tú dices que eres rica y que de nada tienes necesidad. Mas sin embargo sigue diciendo: y no sabes. Fíjese cómo es que el Señor la veía. Fíjese cómo es que el Señor veía a esta iglesia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ni siquiera tenía ropa esta iglesia, no estaba ni mugrosa.
estaba desnuda. Decía, no te has dado cuenta de tu condición. No te has dado cuenta que necesitas ayuda. No te has dado cuenta, hermanos, me recuerda en el libro de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando Adán y Eva fallan, cuando ellos están en pecado, ¿verdad? Dice que sus ojos fueron abiertos. Dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y que se llenaron de vergüenza. ¿Qué es lo que sucede cuando ellos se llenaron de vergüenza? Rápidamente agarraron hojas de higuera y se hicieron delantales. Trataron de cubrir la vergüenza de su desnudez con hechos terrenales. Me voy a cubrir, ¿verdad? Y cuando el Señor los encontró y todavía se escondieron, si les hubiera funcionado, hubieran estado allá afuera, pero estaban escondidos. ¿Y por qué te escondes? Porque tuve miedo, Señor, porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Verdad? No, porque se daban cuenta. Hermanos, ellos no pudieron cubrir la vergüenza de su desnudez por sus obras. El Señor tuvo que venir y Él tuvo que hacerles, ¿verdad?, ropas de piel para cubrir su desnudez. Es lo mismo que a la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea, su condición es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Mas en el versículo 18 el Señor les da un consejo. El Señor les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, que compres verdadero oro. Y le dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que compres ropas blancas. Necesitas purificarte, necesitas vivir en santidad, necesitas venir delante de mi presencia y obtener estas ropas blancas para vestir la vergüenza de tu desnudez. Dice, compra de mí. Pero ¿sabe qué es lo más bonito, hermano? Que compre sin dinero. Que el Señor no nos está pidiendo $50, no nos está pidiendo 100. El Señor dice, compra de mí vestiduras blancas, yo te las voy a dar. El Señor está interesado por cubrir esas cosas que nos avergüenzan. El Señor está interesado por arrancar ese pecado que nos asedia. El Señor quiere cubrir la vergüenza de la desnudez de aquellos que se encuentran desnudos. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, unge tus ojos para que puedas ver tu condición. Tal vez genuinamente, me gustaría creer que esta iglesia genuinamente tenía un problema de visión. Que en serio no se veía mal, ¿verdad? Que decía, pues yo me veo bien. Pero que cuando se topó con la palabra, cuando se topó con el Señor, que le dijo, ponte colirio en tus ojos, sé humilde, reconoce tu condición, ven delante de mí, ve tu condición. ¿Cuál es tu condición? Que uno con humildad pueda venir delante del Señor y reconocer su condición. Que podamos decir, Señor, la he regado, la verdad la he regado. La verdad estoy viviendo una vida que no debería vivir. La verdad es que hasta he participado en la cena del Señor indignamente. Perdóname, Señor. Perdóname, en serio. Que podamos venir delante del Señor con un corazón humilde. El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nos está diciendo el Señor, arrepiéntanse. He aquí, yo estoy a la puerta y los llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Qué versículo tan hermoso, hermanos. Qué versículo tan hermoso, pero ahora que estoy viendo el contexto, me pega más fuerte. Porque normalmente es como que, ¿quieres el Señor te va a ayudar? Sí, Él está a la puerta y te está llamando, ¿verdad? Para que lo invites. Sí, el Señor quiere entrar a tu corazón, pero quiere que nos arrepintamos. Eso es lo que quiere el Señor. Que compremos vestiduras blancas, que pongamos colirio en nuestros ojos, que podamos ver la realidad que estamos viviendo.
El 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor nos dice, hermanos, compra vestiduras blancas. Compra vestiduras blancas, vive en santidad. Lo mismo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia ¿y qué? Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia ayúdenme, hermanos. A ver, Efesios 4:24. Hermanos, ¿dónde están sus Biblias, hermanos? Apenas las van a agarrar. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia ¿a qué hemos sido llamados, hermanos? A vivir en santidad. Porque si no vivimos en santidad, ¿qué? No vamos a ver a Dios. Necesitamos, hermanos, vivir en santidad. Hermanos, cuando Pablo está hablando de despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, hermanos, yo creo que Pablo nos está hablando de una vestimenta sacerdotal. Él nos está hablando de una vestimenta sacerdotal. Nos habla de unas vestiduras, ¿verdad?, que son hechas para que podamos entrar en la presencia de Dios, para que podamos conectarnos con Él. Nos habla de esas piedras preciosas sobre nuestro pecho, para recordarnos que Dios ama a su pueblo. Que lo llevemos en nuestro corazón. Dios me ama, Dios nos ama. Para recordarnos, ¿verdad?, que Él nos lleva en su corazón. Para recordarnos, hermanos, que tenemos que amar a nuestros demás hermanos. Dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peca contra mí? 70 veces 7 nada más lo dice por decir un número, pero te dice, lo tienes que perdonar y ya. Tienes que aprender a vivir, tienes que aprender a avanzar, tienes que ponerte estas vestiduras sacerdotales. No te puedes quedar estancado como se estaba quedando estancada la iglesia en el libro de Santiago. No puedes ser fachada, o perdonas o no perdonas, pero es tu decisión. Vestiduras sacerdotales, hermanos, cuando yo pienso en las vestiduras sacerdotales, pienso en la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros. En las vestiduras sacerdotales, hermanos, en los hombros llevaban 2 piedras de onice, y también ahí llevaban escritos los nombres de las tribus de Israel. Esto es, hermano, para recordarnos, ¿verdad?, que tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros para dirigir a nuestras familias. Hermanos sacerdote, hermana sacerdota de su hogar, tenemos una responsabilidad para guiar a nuestras familias. ¿Cuántos hermanos, cuántos líderes hay aquí? Ahora sí, nada más 2, ¿verdad? 2, no les creo, hermanos, no me digan eso. ¿Cuántos líderes hay aquí? Hermanos, necesitamos esas vestiduras sacerdotales para ministrar al grupo que tenemos a cargo. Si eres maestro de niños, si eres ministro de alabanza, si eres ujier, si estás en la cocina, todos estamos sirviendo, hermanos. Hermano, gloria a Dios por la hermanita que nos ayuda haciendo la limpieza. Hermanos, yo la veo trabajar con gozo. Yo la veo y hasta llego a mi casa y me pongo a limpiar con gozo. Hermano, tenemos responsabilidad sacerdotal. Tenemos que arreglar nuestras vestiduras.
Hermanos, como esa lámina que tenía escrito el sacerdote en su mitra, que decía: santidad a Jehová, santidad a Jehová. Hermanos, santidad a Jehová. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué necesitamos? Santidad. Santidad a Jehová nos habla de pureza, nos habla de limpieza, nos habla de un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestra forma de pensar. Un cambio. Nosotros no podemos pensar como piensan allá afuera. Somos diferentes, hermano. Nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros solamente venimos de pasada. Pero nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento de reino. Un pensamiento del reino de los cielos. Un pensamiento de santidad. Hermanos, cuando los sacerdotes iban a entrar al atrio, cuando iban a entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ellos primero tenían que lavarse las manos y lavarse los pies. Tenían que ir a la fuente de bronce y tenían que lavarse por completo. Tenían que purificarse. Hermanos, que lo pensemos bien la próxima vez que vamos a ministrar. Cuando me vaya a subir yo aquí a predicar, que yo piense y diga: Juan Daniel, ¿cómo ha estado tu vida delante de Dios? ¿Cómo ha estado tu vida? Santidad al Señor, hermanos. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre. Vistámonos de santidad. Ropas sacerdotales. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor.